y en particular de la conducta motora, ¿no es cierto? La conducta motora, ¿no es cierto?, nuestra ejecución de respuestas que van a determinar nuestro éxito como individuos. En particular ahora lo que vamos a hablar de cerebelo y el énfasis a donde estarían orientadas algunas posibles preguntas es en que ustedes reconozcan exactamente los circuitos que hay entre la corteza y las estructuras subcorticales en el cerebelo, ¿ya? Pero evidentemente hay primero un aspecto de la función general de cerebelo, sobre todo en el contexto de el sistema motor. Y cuando yo hable de ahora en adelante de sistema motor, me estoy refiriendo a núcleos del sistema nervioso central que gobiernan el movimiento, ¿ya? Eso va a ser sistema motor, ¿ok? Y en ese contexto, lo primero que ustedes tienen que tener presente, más allá de el aspecto evidente que como animales sociales que somos, ¿no es cierto?, todas nuestras interacciones con el medio dependen de una buena ejecución de respuestas motoras, ya sea lo más evidente que puede ser, ¿no es cierto?, aspectos locomotores, de moverse, de alcanzar algo, pero también de aspectos motores gestuales, por saber, ¿no es cierto?, ser bueno en expresar lo que sentimos, y que si uno tiene la suficiente empatía en reconocer cuando alguien está enojado, apenado o receptivo, etcétera, nos da un éxito como individuo, y eso también está gobernado por aspectos de la respuesta motora, ¿ok? Respecto entonces a nuestro sistema motor, algo que incluso se ocupa clínicamente es recordar que nosotros, y es de nuevo una característica de nuestra especie respecto a virtualmente todas las otras especies, somos muy poco autovalentes cuando nacemos, ¿no es cierto? Entonces especies cercanas como cualquier otro simio, a las pocas semanas ya anda parado, ahogándose la madre, subiéndose a la rama, y nosotros, como a los 45 años, recién nos estamos yendo a la casa de los papás, ¿ok? Realmente somos muy poco autovalentes cuando nacemos, ¿ya? Y ahí hay mucha especulación, ¿no es cierto? Pero parte de las explicaciones apuntan a esta lógica de que somos muy gregarios, muy sociales, y tenemos una conducta altruista de mucho cultivo de las crías, ¿no es cierto?, de los niños, y por lo tanto hay una menor presión, esto es medio darwinista, pero en fin, hay menor presión ambiental porque los niños sean autovalentes, y eso mejora mucho la capacidad, ¿no es cierto?, de los primeros años de absorber información sensorial, procesarla, ¿no es cierto?, los perceptos, etcétera, etcétera. Pero evidentemente desde el punto de vista físico somos, digamos, bien débiles, ¿ya? Pero aún así, lo que se hace evidente en esa poca valencia es que tenemos programas motores innatos que son genéticamente determinados. Y eso es tan así que usted, probablemente todos lo saben, ¿no es cierto?, pero incluso se ocupa en la evaluación motriz de crecimiento de un niño o una niña, ¿no es cierto?, se ocupan hitos como que a los 2 meses ya debiera poder, ¿no es cierto?, hacer algo que es muy propio de los primates, que es hacer un escaneado visual del ambiente, ¿no es cierto?, y por lo tanto debe ser capaz de apoyar los brazos, que más o menos a los 9, 10 meses ya debiera poder gatear, tener un bipedismo básico al año y poco, entre el año y el año y medio ya debiera caminar, y ese progreso está tan determinado genéticamente que uno lo puede proyectar a todos los niños con cierta variabilidad, ¿no es cierto?, propia de la especie, ¿ok? Y un aspecto que es tremendamente importante del sistema motor, ya sea de los aspectos voluntarios que nacen de la corteza motora o del ajuste que hacen estructuras subcorticales como cerebelo, como núcleos basales, es que hay la maduración de esa exquisitez en la regulación de los movimientos descancha muchísimo en la alimentación sensorial que hay detrás. Y esa es una característica del sistema motor, y de nuevo aquí se da esta lógica docente, ¿no es cierto?, en que uno separa por un aspecto didáctico lo sensorial de lo motor, pero la verdad que desde los reflejos monosinápticos más simples, como el reflejo de retracción, ¿no es cierto?, cuando yo me quemo, me pincho la mano, por ejemplo, hay una alimentación sensorial muy evidente, ¿no es cierto? Hay una fibra nociceptiva que reporta, y el circuito responde inmediatamente con una respuesta motora estereotipada, que es la retracción de la mano. Desde ese reflejo, que es el más simple, a reflejos condicionados y conductas mucho más complejas como patrones de movimiento, tienen siempre una alimentación sensorial. Y no es raro, por ejemplo, que en algunos retrasos motrices en la infancia temprana, en los primeros años,
no sean problemas directamente de estructuras motoras, sino que puede ser alguna agnosia visual en las cortezas de asociación, algún problema en las vías sensoriales, ¿ya? Es una característica que, particularmente lo que somos buenos en la escala temporoespacial, ¿no es cierto?, de que si a alguien le tiran una pelota de tenis, vamos a ser buenos en calcular la distancia, el tiempo que tenemos que hacer. Eso hay un aspecto sensorial inherente que está presente ahí, ¿ok? Y otro aspecto que también es muy importante, que nos muestra que algo que, de nuevo, debiese ser relativamente intuitivo, ¿no es cierto?, que la respuesta motora descansa mucho en procesamiento de información. Y por lo tanto también no solo es corteza motora, sino que aspectos de la función frontal, ¿ya? Y por lo tanto van a ir evolucionando en virtud que vaya nuestra corteza prefrontal, como la mayoría de ustedes lo posicionó bien, ¿no es cierto?, es de las características, ¿no es cierto?, más distintivas de nuestro cerebro, que no termina de madurarse a los 20 años, y uno también ve que concomitantemente a eso, en el aprendizaje motor, somos mejores entre los 15 y 20 años que entre, por ejemplo, los 8 y 13 años. Porque hay un componente de procesamiento y toma de decisiones, ¿no es cierto?, que optimiza nuestra respuesta motora, ¿ya? Y hay lo que se conoce como el tiempo de reacción. Estos estudios se han hecho, de hecho, en todas las especies, pero en los humanos es muy evidente, ¿no es cierto?, que una respuesta particular, por ejemplo, aquí no se alcanza a ver bien, qué fome, pero el tiempo de reacción ante un escenario va a depender de las alternativas que hay. Es decir, si en el escenario, qué sé yo, me encuentro con un perro en la calle, las alternativas son salir corriendo o pegarle una patada en el culo, ¿ya? Esas son las dos alternativas. Cuando tenemos dos alternativas, vamos a tener un tiempo de reacción X. Si las alternativas son tres, porque además hay un palo, hay una puerta para escapar, o darle una instrucción, etcétera, etcétera, mientras más mientras más alternativas evaluamos que hay, más nos demoramos en tomar la decisión y por lo tanto en ejecutar la conducta motora. ¿Ok? Y eso, digamos, es evidente que para una edad puntual, mientras el abanico de posibilidades que tenemos en el escenario es mayor, el tiempo de reacción es mayor. Pero lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es que para cada una de esas alternativas que tenemos, mientras vamos madurando y creciendo, mientras más edad tenemos, más rápido reaccionamos. ¿Ok? Lo que nos sugiere que evidentemente aquí también hay un componente vivencial, ¿no es cierto?, de la experiencia. Y el sistema motor no lo podemos desconectar de la toma de decisiones porque la planificación motora va inherentemente de la mano con la ejecución propiamente tal. ¿Ok? Entonces, una característica de nuestro sistema motor, entendiéndolo como, ¿no es cierto?, este gobierno central de todas las conductas motoras, tiene un componente genético innegable y hay un componente ontogenético, es decir, que se lo otorga a nuestra historia de vida. A eso me refiero cuando menciono ontogenético, ¿sí? ¿Conocen el término ontogenia? Onto, del ser, ¿no es cierto?, que nace con tu estilo de vida, con tu desarrollo, eso se va generando. ¿Ok? Y otro aspecto importante que nos permite explicar que seamos tan buenos con los movimientos, ¿no es cierto?, es que sabemos que en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, perdón, la estrategia de ejecución de respuestas motoras es echar a andar patrones de movimientos. Entonces, voy a caricaturizar un poco, pero los centros generadores de movimiento no tienen que decidir cada movimiento que voy a realizar, sino que echan a andar 5 o 6 movimientos que los tienen, y aquí estoy caricaturizando, almacenados, y por lo tanto implementamos una secuencia de movimientos que esa es la que podemos ir ajustando a distintos escenarios. ¿Ok? Y esos centros generadores de patrones de movimiento, ¿no es cierto?, sabemos que se van complejizando desde caudal hacia rostral, ¿no es cierto? A medida que nos vamos acercando al telencéfalo y neocorteza, vemos que las funciones son más complejas, entonces no debiera extrañarles que a nivel de médula espinal, los circuitos más básicos, tenemos reflejos mono y polisinápticos, como el de los clásicos reflejos de protección, son relativamente sencillos,
a nivel de troncoencéfalo. Hay patrones de movimiento un poco más complejos, pero que siguen siendo sencillos, como el patrón respiratorio, movimientos peristálticos, ¿no es cierto?, en el territorio gastrointestinal, la masticación, algunos reflejos oculovestibulares, etcétera, etcétera. Y ya de frentón a nivel de la corteza motora, la neocorteza, ¿no es cierto?, corteza humana, ya son particularmente movimientos voluntarios orientados a meta y en particular movimientos de alta precisión, de alta motricidad fina. ¿Ya? Una característica entonces cuando hablemos en general, después cuando el profesor Pérez les hable de las vías descendentes, del control motor, una característica, por ejemplo, de la vía córtico-espinal, que si estamos diciendo que nace en la corteza, primero es voluntaria. Y segundo, otra característica que son unidades motoras muy pequeñas, ¿se acuerdan? Las unidades motoras. Y por lo tanto son de motricidad fina. Entonces todo lo que es gestual, incluso en ejecución de lenguaje, que somos muy buenos, y movimiento de manos, de dedos, eso es cortical. Y hay otras vías que van a ser, caen desde más abajo, retículos espinales, etcétera, emiten colaterales y se pueden hacer cargo de algunos de esos movimientos. Pero por ejemplo cuando, qué sé yo, una persona andando en bicicleta se cae, se pega en el parietal, infarto en la corteza motora, pierde la motricidad fina. Y al cabo de un tiempo empieza a recuperar movilidad, pero en vez de agarrar el lápiz con exquisitez, lo agarra de una manera mucho más rústica, por ejemplo. Y ahí uno ve que las vías subcorticales, a través de acciones colaterales, se hicieron cargo de esos movimientos, pero uno no recupera la motricidad fina. Entonces una característica de la vía córtico-espinal voluntaria y una motricidad muy fina. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que hay una jerarquía en los movimientos, de nuevo, desde caudal a rostral, en la cual evidentemente lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, lo que recién le estoy hablando, esto lo podríamos asociar a la región troncoencefálica, pero realmente lo que nos interesa, a quienes les interesa, ¿no es cierto?, es la ejecución voluntaria de movimiento. Eso es lo que es realmente más complejo. Cuando hay toma de decisiones, cuando la conducta está orientada a una meta, ¿no es cierto? Yo tomo una decisión, tengo una conducta orientada a un objetivo particular y eso desencadena una gran cantidad de interacción entre distintos núcleos de la base, cerebelo, tálamo, motor, corteza motora, que es lo que vamos a empezar a discutir ahora. ¿Ok? Entonces, miren, esto es un clásico esquemita de... El delegado anda buscando sala. No. Un clásico esquemita de cómo entendemos que es el gobierno de los movimientos. ¿Ya? Entonces, en este esquema, para no perder la perspectiva, recuerden que quizás la manera más satisfactoria de explicarlo es decir que se precisa, ¿no es cierto?, de la información cerebral y todo esto que hemos hablado de parabrisas parietofrontal, etcétera, pero información sensorial es esencial para una planificación motora. Información sensorial visual, pero también la propioceptiva, el balance, etcétera. ¿Ok? Entonces, en general, cuando tenemos una toma de decisiones, nosotros estamos hablando de movimientos voluntarios. Por ejemplo, abofetear a conejo. Imagínense. ¿Ya? Entonces, ¿qué es eso? Es la corteza prefrontal, recuerden. Prefrontal cortex. ¿Ok? Corteza prefrontal toma la decisión. Abofetear a conejo. ¿Ok? Esa información, que aquí está genéricamente en corteza cerebral, se va a las cortezas motoras. Como vamos a hablar en un par de clases probablemente, ¿no es cierto?, las cortezas motoras son varias. La esencial, cuando hablamos de la vía córtico-espinal de movimientos de habilidad, es la corteza motora primaria, ¿no es cierto? M1 se conoce. Y uno reconoce la corteza motora primaria porque es una corteza en la cual, si yo doy un estímulo eléctrico, voy a generar un movimiento. Eso nos indica que directamente hay una neurona cuyo cuerpo celular está en la capa 5 y genera una acción que corre por la espina hasta, dependiendo en qué región del mapa, el homúnculo motor estemos estimulando, voy a generar un movimiento de la mano, del pie, lo que sea.
¿ok? Pero sabemos, y es muy importante para entender la memoria procedural y el aprendizaje motor, que junto con la corteza con la motora primaria está la corteza premotora, por ejemplo, y la corteza suplementaria o área suplementaria motora. ¿Ok? Porque estas, en particular en el caso de cerebelo, premotora conversa con cerebelo, ¿ya? Pero en este diagrama de flujo, recuerden, corteza prefrontal toma la decisión. Vamos a bofetear a Cornejo. Esa toma de decisión, que va a ser una descarga potencial de acción, llega al área suplementaria primero, al área motora suplementaria. Y aquí empieza, y esto es parte de lo que se conoce como planificación. Entonces, ojo, porque en algunos libros que se simplifica mucho el tema, se dice que solo la corteza prefrontal y las funciones ejecutivas de planificación están en la corteza prefrontal. Pero en rigor, la corteza suplementaria y la premotora también participan en planificación. Y eso lo sabemos porque si estamos, imagínense que estamos haciendo un registro de potenciales de acción en estas tres áreas. Y aquí estamos viendo corteza prefrontal. Entonces aquí yo digo, a bofetear a Cornejo. ¿Está? Y vemos que antes que se descargue la orden, que aquí cuando vemos actividad en la motora 1 ustedes pueden apostar que hay movimiento, vemos que antes de eso, corteza premotora y suplementaria están descargando. Es decir, están participando en ordenar lo que estoy mencionando, esta secuencia de movimientos. Y cuando se ejecuta el movimiento, se silencia. ¿Se fijan? Entonces, esta es una evidencia que rebate eso, que la función ejecutiva no, que la planificación no hay planificación en la corteza motora. Hay planificación en la corteza motora. ¿Ok? Y es básicamente, conversamos con área suplementaria, vamos a hablar de los núcleos de la base en la próxima clase de neurofisio que tengamos. Una característica de los núcleos de la base es que seleccionan, es lo que yo les digo, no un movimiento por movimiento, un patrón de movimiento. Entonces, si la orden es a través del área premotora a bofetear a Cornejo, entonces dice, bueno, le vamos a pegar con la mano derecha que tiene más fuerza, le vamos a meter cadera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y los núcleos basales, una de las funciones importantes que tienen es precisamente esa habilidad motora de seleccionar. Tenemos mucha sabiduría corporal, como se llamaba antes, en balancearnos rápidamente, ¿no es cierto? Y poder ejecutar muy bien esa conducta orientada a una mente. Y en general los núcleos de la base, gran parte de su trabajo es la automatización de conducta voluntaria. El típico ejemplo de eso es, el ejemplo que yo siempre pongo, de, por ejemplo, saber manejar un auto. No sé si todos manejan un auto, pero cuando uno aprende a manejar un auto es completamente cortical y es consciente. Y uno va, tengo que meter primera, pero tengo que embriagar, mirar por el espejo, señalizar. Y uno está completamente consciente. Y a medida que va entrenándose en el patrón de movimiento y conductas que tiene que hacer, descansa cada vez más en los núcleos basales y uno después está haciendo algo completamente voluntario, manejar un auto, pero uno ni siquiera va pensando. Y puede ir canchereando, cambiando la radio, señaliza sin hacerlo consciente, etc. ¿Ok? Entonces, los núcleos basales son esenciales en esa habilidad. ¿Ya? Los núcleos basales están muy desarrollados en general en primates, particularmente en simios como nosotros, ¿ya? Porque somos muy buenos en implementar esas conductas. Esa información se va al eje tálamo-motor, vuelve a la corteza suplementaria. Todo esto es planificación, antes que se ejecute lo que estamos hablando, ¿ok? Y de alguna manera, y de nuevo caricaturescamente, este informe que hacen los núcleos basales estos son los movimientos que tenemos que implementar para darle una buena bofetada a Cornejo. Corteza los visa. Y ahí sí se va a corteza motora y se empieza a ejecutar. Y la gracia de cerebelo, por un lado que recibe información propioceptiva del balance, pero que corrige el movimiento durante su ejecución. Entonces es lo que se conoce como la función de minimizar el error del movimiento. Entonces de alguna manera, de nuevo simplificando, uno dice los núcleos basales eligen el patrón ideal de movimiento y cerebelo es capaz de leer cuando la información ya va cayendo, y de hecho recibe información ahora de la premotora, porque estas conversan mucho entre sí,
y cuando ya está a punto de ejecutarse el movimiento, de hecho va cayendo la información, pero todavía no llega a la sinapsis neuromuscular, cerebelo la va leyendo. Y cerebelo recibe información propioceptiva de cómo estamos parados, información visual elaborada, es decir, del precepto visual, por lo tanto entiende lo que está viendo, y está viendo la ejecución que de alguna manera fue la pega que hizo los núcleos basales. Y cerebelo es el que es capaz de corregirla, qué sé yo, vamos muy fuerte, vamos a salpicar con sangre en la pared, etcétera, etcétera, desaceleremos el movimiento. ¿Ok? Y eso permite ir corrigiendo momento a momento el ejercicio. Entonces, el cerebelo tiene un aspecto muy importante que es el que más se resalta, que es el patrón de coordinación muy fina de los movimientos, ¿okay? Que son muy buenos en el espacio-tiempo, pero lo más llamativo desde el punto de vista conductual es que corrige durante la ejecución. ¿Ok? Y ahí la información, entonces, una vez que se da varias vueltas, ¿se fijan? De corteza núcleo basal, tálamo, a cerebelo, y cerebelo eventualmente va a estar interactuando ya con, a través de premotora de nuevo, con la vía córtico-espinal y va a regular esa descarga y por lo tanto regula la fineza de la eficacia sináptica neuromuscular que se está ocupando. ¿Ya? Dígame. ¿Y una falla en los núcleos basales? La típica falla en los núcleos basales es Parkinson. Hay una vía que se conoce como la vía nigroestriatal, el estriado dorsal, todavía no han visto eso en anatomía, ¿no? Pero no sé. El estriado dorsal es una estructura que está en la frontera de diencéfalo, bajo el tálamo motor y telencéfalo, que precisamente está permitiendo esa habilidad, y cuando se degenera la neurona de la vía nigroestriatal, uno ve que empiezan a aparecer movimientos involuntarios. ¿Ok? Porque en esa característica de elegir el patrón de movimientos, gran parte de ser bueno, porque eso se ve mucho en los deportistas de alto rendimiento, y todos lo experimentamos, ¿no es cierto? Que en una conducta motora, mientras la vamos entrenando, la vamos puliendo. Entonces, al principio, qué sé yo, la primera vez que uno pega paleta o ping-pong, no sé, uno empieza a pegar así, ¡ay! Abre la boca y aletea y hace así, y después uno acaba y empieza, ¡ay! Con la Coca-Cola, analcohólica. ¡Ay! Bueno, la muñequita, cada vez va afinando más el movimiento. Si los núcleos basales eso se pierde y empiezan a haber movimientos involuntarios, etc. ¿Ok? Con cerebelo empezamos a perder la capacidad de corregirlo en la ejecución y empiezan a aparecer muchos movimientos erráticos. Ya les voy a mostrar algunos ejemplos. Pero algunas ataxias, o yo calculo mal la distancia y llego, te fijas, o quedo corto, hipometría, ¿no es cierto? O hipermetría, es lo que pasa precisamente en el alcoholismo. En el alcoholismo dicen, ¿no es cierto?, que la segunda estructura cerebral que se seda, recuerden que el alcohol es un sedante, la primera que sedarse es la prefrontal, por lo tanto nuestras funciones inhibitorias se inhiben, nos desinhibimos. Y lamentablemente la segunda más sensible al etanol es cerebelo, y empezamos a perder la capacidad de corregir en el momento, que es básicamente reacción. Entonces, si usted va manejando y se ha tomado unas copitas de más, la capacidad de repente que ve, ¿no es cierto?, un cuerpo que se viene encima, de frenar y responder es menor. ¿Ok? Pero bueno, entonces en este contexto, la característica que tiene aquí, bueno, casi que ni se ve, cerebelo de alguna manera, aquí están las vías, ¿no es cierto?, la vía córtico-espinal, principalmente los movimientos voluntarios, cerebelo las está monitoreando. ¿Se fijan? Entonces es capaz, informa hacia arriba, pero es capaz de ir regulándolas. ¿Ok? Y la característica que tiene cerebelo, recuerden, vamos a tratar de minimizar todo lo que sea anatómico, pero cerebelo, cerebro pequeño, eso significa, ¿no es cierto? Pero está tremendamente empaquetado, es mucho más denso que el resto del cerebro. De hecho, es más o menos un 10% del volumen total del cerebro, pero incluye un poquito menos del 50% del total de las neuronas de todo el sistema nervioso. O sea, evidentemente hay mucha más densidad celular. ¿Ok? Y de las bondades que nos ofrece cerebelo es que a lo largo de todo su eje, en sus distintas regiones, siempre la circuitería es la misma. Entonces, la clásica estrategia en los sistemas biológicos, ¿no es cierto?, que si un tipo de circuitería le ayudó, eso se repite siempre. Entonces, lo bueno es que uno puede estudiar el cerebelo, las partes del cerebro que tienen que ver más bien con planificación,
o las partes del cerebro que tienen que ver con balance y la conversación con los núcleos vestibulares, y esencialmente entendiendo el circuito sabe que es el mismo que se aplica para todo. ¿Ok? Y otra característica que tiene cerebelo, que también vamos a ver que tienen los núcleos basales, que es otra estructura, ¿no es cierto?, subcortical que regula estas vías descendentes, es que hay una gran convergencia sináptica. Entonces, por cada salida desde los núcleos, desde la salida del circuito cerebelar, por cada neurona hay 40 neuronas que están llegando. Y eso inmediatamente lo que les tiene que convocar eso es que si hay mucha neurona, mucha información llegando y saliendo poca, es porque hay un gran procesamiento de información. Y el cerebelo realmente procesa mucha información. ¿Ok? Entonces, funciones del cerebelo. Estamos tratando de acotarnos casi exclusivamente a los aspectos motores, ¿ya? Pero el típico ejemplo que se ocupa de una muy buena función cerebelar es ese. De hecho, cuando se evalúa, se sospecha de lesión cerebelar, lo típico que uno le dice al paciente, tóquese el talón, o lo clásico de mover la mano y tocarse la nariz. Esa capacidad, ¿no es cierto?, que es el temporizador y poder leer bien las distancias, es algo que es una prerrogativa de la función cerebelar. ¿Ok? Pero ciertamente lo más llamativo desde el punto de vista de la neurofisiología es lo que yo les decía, que es la capacidad de estar monitoreando el movimiento real y ver qué tan cerca está del ideal. El ideal fue el que visó los núcleos basales. ¿Se fijan? Los núcleos basales dijeron, oh, estamos jugando al tenis, pégale un slide. ¿Ok? Pero cerebelo es el que dice, no, pero esto no es Wimbledon, es la playita y estamos parados de distinta manera y hay viento y por lo tanto ajustamos ese movimiento, ese plan ideal al plan real. ¿Ok? Por cierto, también algo que vamos a ver, ¿no es cierto?, la información propioceptiva que llega a cerebelo es esencial en la mantención de la postura, y de hecho cerebelo, creo que cuando hablamos de los núcleos vestibulares yo les mencioné que hay vías vestíbulos cerebelares recíprocas, ¿no es cierto?, porque son las dos grandes núcleos encefálicos que dan cuenta de estos reflejos posturales, y también, ¿no es cierto?, en su conversación con las cortezas motoras, particularmente la premotora, que son conexiones recíprocas, ayuda mucho al aprendizaje motor. ¿Ok? Entonces parte de nuestro aprendizaje motor, que involucra ciertamente esta corrección de los movimientos, es conversar con corteza y con los loops córticos estriatales, que son los núcleos basales, y eso facilita mucho, ¿no es cierto?, que seamos muy buenos en el aprendizaje motor. ¿Ya? Una característica de cualquiera de nosotros, evidentemente la gente que hace deporte o que baila tiene una mayor manejo corporal, pero en general cualquiera, sí, qué sé yo, por primera vez se tiene que subir o hacer surf, por ejemplo, dar una primera clase de surf, por supuesto hacer el ridículo un par de veces, pero garantizado que a los 10 minutos ya va a empezar a dominar rústicamente la estrategia. Y en eso cerebelo y núcleos basales cumplen un papel esencial. ¿Ya? Aquí está lo que yo les mencionaba. Un típico ejemplo de evaluación cerebelar es la ataxia de, ¿no es cierto?, tú esperas que un paciente sano, que, ¿no es cierto?, que se levante con su dedo, toquese la nariz, lo haga de manera bastante exitosa, 10 de 10, debiera hacerlo. También se evalúa, no sé, cuando hacen hacer la gente que toma, ¿no es cierto?, que la controla, tiene que hacer el 4, después tiene que hacer, claramente eso involucra una evaluación neuromotora cerebelar. ¿Ok? Entonces la ataxia es un clásico. La dismetría, lo que yo les decía, tanto hipometría, quedarme corto en llegar, ¿no es cierto?, al objetivo, o quedarme largo, no sé, lo dejo al revés, da lo mismo, se entiende, ¿sí? Y lo otro es la disdiadoquinesia, que es la incapacidad de hacer dos movimientos al mismo tiempo. Entonces lo típico de estar haciendo este movimiento, que es relativamente simple, ¿no es cierto?, cuando hay lesión cerebelar, a uno le cuesta, o el típico de pegarse, ¿cómo es?, de hacer así. Eso es cerebelo, ¿se fijan? Entonces, de nuevo, eso nos muestra, ¿no es cierto?, la participación de cerebelo en coordinación fina. Entonces recuerden, es una estructura subcortical, no tiene ninguna injerencia en la decisión de ejecutar conducta, en la conducta orientada a la meta,
pero trabaja para los grandes jefes, la corteza, y por lo tanto va afinando momento a momento, facilita y controla, ¿no es cierto?, movimientos coordinados, suplementarios al objetivo, etcétera, etcétera, y por lo tanto nos hace muy versátiles desde el punto de vista motor. ¿Ok? Ahora, desde el punto de vista ya más anátomo-funcional, ¿ok? Vamos a tratar de evitar al máximo, ¿no es cierto?, los aspectos anatómicos, pero recuerden entonces que estamos hablando básicamente, ¿no es cierto?, el cerebelo está en el aspecto más dorsal del puente, y de hecho muchas de las comunicaciones con corteza son a través de núcleos pontinos, ¿ok? Y una estructura relevante en cerebelo son los pedúnculos cerebelares. No han visto nada de anatomía del cerebelo, ¿no es cierto? ¿Algo? Ya. No sabemos. Entonces recuerden que los pedúnculos cerebelares son básicamente tres grandes raíces que tiene el cerebelo que son aferencias, ¿no es cierto? Son tractos, básicamente uno ve que es sustancia blanca, en el cual el pedúnculo superior es, ¿no es cierto?, la información que viene cayendo de corteza. El medio en las proyecciones de cerebelo a corteza, y el inferior es la entrada de la vía que se conoce como espinocerebelosa. ¿Ok? Y cuando vemos el cerebelo, al igual que nuestro cerebro, reconocemos una corteza, que no es una neocorteza, no es hexalaminar, sino que son solo 3 capas, y los núcleos profundos. Y lo que sabemos de el procesamiento de la información en cerebelo es que toda la información sensorial llega a corteza y se procesa, y toda la información sale desde los núcleos profundos. Entonces, en el circuito general lo que vemos es que la información básicamente se procesa en corteza, y la salida, ¿no es cierto?, la eferencia cerebelar es a través de los núcleos profundos, que son el núcleo dentado, el interpuesto y el fastigial. ¿Sí? Y cuando vemos, ¿no es cierto?, el cerebelo a nivel cortical, recuerden que los... Cerebelo. Está curado.